Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de este ciclo de webinars que hemos preparado para usted. De parte de Unitec, agradezco a todas las personas que se han unido a la campaña Yo desde casa sigo capacitando. Asimismo, quisiera mostrar mi esperanza y deseo que se encuentren bien y enviarles mucho ánimo para llevar con seguridad lo que estamos enfrentando. El tema que se abordará el día de hoy será una pausa con sentido. Tengo del otro lado a la licenciada Ana Lucía Costa, una reconocida conferencista especialista en temas de orientación familiar y conductora del programa radial y en TV La Hora de la Familia. En el transcurso de este webinar podrá colocar sus preguntas en la plataforma de Facebook. Esto para las personas que nos siguen a través de este medio. Y en el chat a las personas que se están conectando en la plataforma de este webinar. Le cedo la palabra a la licenciada Ana Lucía para que pueda desarrollar el tema. Bienvenidos. Muchas gracias, Marisa. Un agradecimiento especial a Unitec, que ha abanderado estos webinars que traen pues, reflexiones y esperanza y que nos motivan y nos animan a darle más sentido a este tiempo que estamos viviendo. Y de hecho, por eso el tema de hoy. Agradecimiento también a todos los que se han conectado, que están tomando tiempo de sus actividades, de la jornada, para poder participar y sobre todo que podamos escuchar sus comentarios, sus preguntas al final de este encuentro. Yo hace unos días reflexionaba, ¿no? A raíz de lo que estamos viviendo, que esto es parecido, ¿no? A cuando se nos da la oportunidad de hacer una especie de evaluación del desempeño. Cada año terminamos un ciclo, un año más de vida, y usualmente en Año Nuevo, pues hacemos una anotación, una lista de propósitos, de proyectos, de cosas que queremos cambiar, hábitos nuevos que queremos adaptar en nuestra vida. Y un poco pasa lo mismo cuando la vida te arroja situaciones complejas, difíciles, cuando tienes de alguna manera estas sombras, la vida está compuesta de luces y sombras. Entonces pensar que hoy estamos viviendo otra oportunidad, una oportunidad de hacer una especie de auditoría de nuestra vida, de qué es lo que hemos venido haciendo y qué cosas necesitamos meterle más cabeza. Es una especie de página en blanco, un nuevo capítulo que inicia. Y lo bueno de tener esas páginas en blanco es que podemos escribir con un puño, ¿verdad? Con una letra, digamos, una mejor letra, con una mejor actitud, con un estilo diferente. Entonces, pensar que esta es una oportunidad para oxigenar el espíritu, pero sobre todo para reflexionar. Y yo hacía 3 reflexiones, digamos, grandes, macro, en torno a esto que estamos viviendo. Y la primera, pues, sin lugar a dudas, es el impacto que esto va a tener en nuestra vida, que ya está teniendo, no solo desde el ámbito de salud, pero también en el aspecto en que va a cambiar la forma en cómo trabajamos, en cómo nos relacionamos. Pero de estos temores, digamos, de estas dudas, pueden surgir reflexiones importantes. Y la primera, en el sentido de que nos hemos sentido todos mucho más vulnerables, mucho más frágiles, nos damos cuenta de cómo necesitamos de los demás, y sobre todo de que la vida no es transitoria, es breve, algo que no queremos recordar a menudo, pero que es una realidad profunda. Y en tema de familia, ordinariamente cuando hablas, sobre todo en consejería, te das cuenta de que todos queremos pasar más tiempo en familia, pero que ese balance nos cuesta mucho, que a veces le metemos mucho esfuerzo al activismo, al día a día, pero vamos dejando como en pausa, como en stand-by, a toda esta gente que queremos tanto, que tenemos a nuestro alrededor, y que al final las relaciones son lo más importante en nuestra vida. Entonces, que esto nos sirva para reflexionar sobre ese balance, sobre en qué espiral me he dejado llevar, qué es lo que me tiene distraído, y un poco como retornar a lo verdaderamente importante, donde eres insustituible, que es la familia. En todos los otros ámbitos de nuestra vida somos totalmente sustituibles. Alguien lo puede hacer mejor que nosotros, pero en la familia es el único lugar donde nadie te suple, donde nadie llena tus zapatos. El segundo temor que hemos experimentado es lo inesperado de la situación. Nos ha tomado todos por sorpresa, incluso a los países mejor preparados, a los más desarrollados, y esto nos tiene que también hacer un alto, ¿no? Y ponernos a pensar
qué tipo de decisiones hemos venido tomando. Quizá es hora de tomarlas más a conciencia, más con una mente preocupada por el bien común. Y no solo a nivel de país, nos hemos dado cuenta que no hemos apostado por la salud, por la educación, por esa disciplina de país, pero también a nivel personal. A mí me parece curioso cómo la bandeja de entrada de los correos electrónicos se te llenan de mensajes de cómo mejorar su sistema inmunológico. Te das cuenta que esto no es de la noche a la mañana. Esto es algo que hemos tenido que venir trabajando, ¿no? Y ahora empieza uno a pensar, bueno, la verdad, lo importante que es preocuparse por tu salud, por hacer más ejercicio, por alimentarte mejor, por descansar, tener las horas de sueño. Entonces, pensar que tenemos que hacer algo en el día a día, no nada más cuando ya te enfrentas a una situación pues mucho más compleja, de que tenemos que tomar efectivamente mejores decisiones. Y lo último, esa incertidumbre que nos ha dejado el, esta situación, digamos, esta problemática que estamos viviendo, pues la incertidumbre de pensar que nos encanta controlar todo, que vivimos en un afán, digamos, de acelerado, de inmediatez, de prisa, de que lo único que en realidad podemos controlar al final del día son nuestras reacciones, son nuestras emociones, la manera en cómo pensamos, en cómo podemos cambiar el chip de nuestro pensamiento. Que ni siquiera el cónyuge ni a los hijos, te das cuenta, cada uno pues tiene su manera, su perspectiva, sus experiencias. Entonces, procurar sobre todo que sepamos soltar, que podamos de alguna forma desprendernos, que esto se vuelve cada vez más importante para darle mejor sentido a la vida. Entonces pensaba yo en función de qué cosas podemos hacer. Sin lugar a duda, esto es pasajero, ¿verdad? Pasará, pero cómo nos termine afectando o la manera en cómo lo podamos enfrentar, eso sí dependerá de cada uno de nosotros. Aún los dolores más intensos, pues se van enfrentando, son olas de la vida que vamos saltando y que si pues lo hacemos metiendo cabeza, seguramente tendremos un mejor resultado. Entonces, algunas cosas que podemos hacer es caer en cuenta que tenemos la oportunidad de dejar huella en los hijos. Y eso me refiero es a vivir los valores en casa. Y hay valores que son evidentes, como el valor de la solidaridad, ¿no? De ayudar a otros, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero también el valor de la serenidad, de no perder la paz, de no intoxicarnos con tanta mala noticia, de no hablar de esto todo el día. Pero también hay valores quizá más escondidos, pero que son igualmente importantes. Uno de ellos es la alegría. Si estamos viviendo verdaderamente la alegría en casa, de, de que si esto no es una cuesta arriba, sino que también somos capaces de encontrar esos momentos donde podemos pues reírnos un poco de nosotros mismos, de que podemos traerle más luz al hogar. Hay una definición muy bonita de hogar, que es el lugar al que quiero volver. Pensemos si ahorita realmente queremos todos estar en casa. No es solamente compartir un techo, es el poder compartir nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones, nuestros proyectos. Entonces, ese es uno de los que creo yo que son tan importantes, el optimismo, el no olvidarnos de que esto pasará y que seguramente tendremos que salir mejor, más fuertes. Yo hoy platicaba con mi esposo y hablábamos, nosotros vivimos en el Atío y decíamos, es primera vez en muchísimos años que llegamos a abril con un incendio nada más. Y de verdad que tú dices siempre, el vaso está medio lleno. El tema es que tengas esa capacidad de ver las cosas de otro ángulo, de no dejarte como empantanar en lo negativo. También he visto más pájaros en el jardín y no es porque no paso en casa, porque suelo trabajar desde casa, pero estoy viendo diferentes tipos de pájaros que usualmente no he visto. Y luego el valor del espíritu de servicio. Y con esto me refiero, y sobre todo los padres, que somos los adultos en casa, de si estamos haciéndolo con una buena disposición, ¿verdad? Con cariño, envueltos en cariño lo que hacemos. O si cuando nos piden ayuda decimos como, ay, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que querés? O sea, el poder nosotros hacerlo con una sonrisa, incluso el corregir a los hijos, que hay que corregir, sobre todo ahora, ¿verdad? Que pues tenemos más la oportunidad, pero de corregir con cariño, a solas, en privado, sin hacer sentir mal.
Y luego, por último, el valor de la humildad. Pensemos que quienes están librando esta batalla, quienes están en primera fila, pues obviamente los médicos, pero cuánto personal auxiliar que está alrededor de ellos, no solo las enfermeras. Yo pienso muchísimo en el personal de limpieza. El personal de limpieza en un hospital es fundamental, sobre todo con una situación de contagio como la que estamos viviendo. Pienso en los conductores de rastras, de camiones que nos están moviendo pues todos los víveres para poder sobrellevar mejor quedarnos en casa. Entonces, son situaciones que podemos vivir, los valores, que son las raíces que mantienen a nuestros hijos como firmes en la vida, como más fuertes y que les permite soportar los vientos. Otra cosa es que estamos en permanente vitrina con los hijos y eso es importantísima la actitud. Nuestros hijos aprenden de nosotros cómo amamos, cómo peleamos, cómo resistimos los fracasos y la adversidad y cómo reaccionamos ante ellos. Entonces pensemos que tenemos que dar un buen ejemplo y no es que seamos ejemplo de heroico, pero sí ejemplo de lucha, que las cosas nos cuestan, pero que igual le metemos ánimo, que pues a mí lo que me cuesta, entonces procuro todos los días trabajarlo un poco. Perfectos, no ninguno, al contrario, somos perfectibles, pero sí que podemos hacer de nosotros algo mejor y que los hijos sean capaces de verlo. A mí me gusta mucho digamos, la analogía del avión, porque cuando los que hemos tenido la oportunidad o hemos vivido la experiencia de una turbulencia en el avión, o si no, porque la hemos visto en películas, ¿a quién volvemos los ojos cuando empieza el movimiento, cuando nos empezamos a sacudir? Y es justamente la tripulación, porque tú dices, bueno, si la tripulación está tranquila, yo no tengo por qué preocuparme. Pero ya cuando te dicen que no van a pasar el servicio, que hasta ¿verdad? Los sobrecargos se amarran y se ponen el cinturón, entonces tú dices, qué miedo. Pues lo mismo pasa con los hijos. Ellos vuelven a ver a los papás. Y si los papás están tranquilos, si los papás, su reacción es una de tranquilidad, es una de paz, bueno, pues entonces sentirán eso ellos también. Y aún los niños muy pequeños lo sienten y lo viven y tal vez a veces no lo expresan de una manera pues directa, clara, pero también se va sintiendo esa ansiedad y a la larga lo que es una estrechez, ¿no? Donde te sientes como entre la espada y la pared, como arrinconado en una esquina. Todo lo que sucede en nuestra vida hay un espacio para la reacción. Que no es fácil, no, no lo es. No es fácil reaccionar con buena cara cuando las cosas no salen como queremos. Que no es fácil cuando tenemos mucha preocupación en la mente. Pero si respiramos profundo y de verdad tenemos la intencionalidad, que a la larga en familia es lo más importante, por qué hago las cosas, tiene que haber una razón, un motivo detrás, te das cuenta que siempre hay un tiempo para relajarte. Hay una de estas coaches de vida que dice en lugar de contar hasta 10, que a veces llegamos hasta 40 y no nos hemos tranquilizado, ya dice cuenta de 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1, y ya luego la mente como que tiene un cambio, ¿no? Como que le das vuelta a la página. Entonces pensar la importancia de eso. Quejarnos, bueno, pues quejarnos es fácil, todos lo sabemos, y hay miles de cosas de las cuales nos podemos quejar, pero es mucho mejor actuar. Hoy en día nos quejamos incluso de que no hay agua, y es una realidad, somos una ciudad con muy poca agua, pero en lugar de, tenemos que prever, entonces en lugar de que cuando viene el agua decimos, pues ahora sí, a lavar el carro y regar el jardín, es el prever y el preocuparnos es justamente eso, es el ocuparte antes de. Entonces antes de que nos quedemos sin agua, pues ir racionándola de una manera mucho más pensada, digamos. Es el que me voy a quejar de que tengo que cocinar todos los días. Bueno, pues si nos toca, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Es una realidad. Yo miraba el otro día el meme de la niña, este video de la niña que lloraba porque no le pueden traer comida en un restaurante que quería y preguntaba por el otro y tampoco. Y un poco somos así. Lo que pasa es que de adultos ya no hacemos las pataletas de tirarnos al suelo, pero podemos hacer pataletas. Es que los hijos nos vean que actuamos, que no nos quejamos, que no pasamos peleando con el cónyuge, que no es el vivir juntos ahorita, no es como estar en un elevador arruinado, ¿verdad? Donde tenemos que aguantar al otro, sino que sea todo lo contrario. Que no nos oigan decir, uy, 1000 veces mejor estar en la oficina que aquí. Hay que tener empatía. Y la empatía es justamente eso, es entrar en el interior de lo que sufre el otro, de lo que padece el otro. Y pensar que va a haber una montaña rusa de emociones, sin lugar a dudas. Todos llevamos la angustia de diferente forma. Hay unos que nos enojamos cuando estamos nerviosos, hay otros que pues, nos echamos a llorar.
Cada hijo también tendrá sus propias preocupaciones. Y lo que importante es que nosotros, los papás, mantengamos esa madurez, no de entender, de no echarle más leña al fuego, que a veces es lo que sucede, de, de no, ¿verdad? De tener paciencia con aquel que quiere hablar todo el día de este tema y corregirlo pues con cariño, decirle, mira, o sea, hay que cambiar, hay que ser un poco más positivo, más optimista, ¿verdad? No todo es negativo. Entonces, pensar un poquito en tener esa paciencia, ¿no? Esa paciencia enorme y de convertir lo ordinario en extraordinario. Y lo ordinario me refiero a que si vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a estar en familia, pues hagámoslo con ganas, metámosle corazón, alma, que no sea, ¿verdad?, como chapucero, que no sea como, bueno, qué difícil la convivencia y ni modo, me la tengo que tragar. Yo creo que nosotros tenemos seriamente que pensar más bien en la gente que se lo está pasando peor. Y en tema de familia, y hace poco leía un artículo, ¿no?, que decía lo que estará sufriendo las personas donde hay violencia intrafamiliar, donde el quedarte todos juntos lo que puede suponer es más bien una situación mucho más difícil y que está siempre como, ¿verdad?, como en un detonante constante. Entonces convirtamos esta posibilidad de estar juntos en algo que sea realmente valioso, ¿no?, que deje una huella en los hijos. Yo creo que lo otro, el segundo, digamos, tip que podríamos pensar o el segundo consejo es la importancia de la rutina. La rutina se le ha dado mucha mala prensa, la gente dice la rutina, qué aburrido, es un poco más de lo mismo. Yo tengo matrimonios que me dicen es que hemos caído el matrimonio en una rutina. La rutina no es mala, la rutina nos da estructura, es una columna vertebral. La rutina nos permite adaptarnos a esta nueva normalidad que estamos viviendo. Tenemos que ser un poco como el cactus, que dicen que el cactus es la planta que mejor se adapta y que además no deja de florecer, no deja de flor. Pues un poquito eso tenemos que hacer nosotros, de pensar que la rutina nos da una estructura siempre con oxígeno, que no tenemos que hacer todo por el minuto, ¿verdad? De hacer una lista de un horario muy flexible, muy rígido, que luego además se lo queremos imponer a los demás, pero sí saber qué es lo que vamos a hacer a lo largo del día, que no se nos vayan los días sin matar las horas, y esto pasa, ¿verdad? Pasar de la cama al sofá y del sofá a la cama, que es una de las cosas que estamos viendo, sino de compartimentar el día y hacerlo lo más realista posible. Y compartimentar me refiero a hacer un poco de todo. Nuestra vida en general tiene 5 ámbitos. Uno es el trabajo, que seguramente muchos de ustedes están haciendo trabajo desde casa, pero otro es la familia. Y no podemos seguir en casa dejándolo, ¿verdad? Dejándole como nuestra calidad de exportación al trabajo, pero luego a la familia, pues lo que queda, sino que compartimentarlo de tal forma que tengamos energías y que tengamos pues mucho deseo de estar con ellos. Una de las cosas que los adolescentes más, digamos, resienten de los papás hoy en día no es que trabajen, es que anden de mal humor en casa. Y creo que esto es algo que tenemos de verdad que pensarlo, porque a veces llegamos tan cansados y ahorita seguramente tendremos momentos que nos sentimos tan cansados, tan molestos, que lo que le damos a los demás es como las migajas, ¿no? Y ser realista posible. Les decía yo, los 5 ámbitos, pues la familia, el trabajo, la vida social, podemos hacer vida social. Yo hace poco hacía un Zoom con mis hermanas y la pasamos pues, divertidísimo, platicando de nada y de todo un poco, pero es el mantener el contacto con los que tenemos lejos. Y luego pues vamos a hablar un poco sobre el hacer cosas para nosotros mismos y por último vamos a hablar sobre la vida interior, sobre lo que es el profundizar en todo esto. Pero la rutina nos permite sentirnos productivos, nos da una sensación de logro. Hay un general que escribió un libro muy bueno que es corto, pero está lleno de buenos consejos, que se llama Tiende tu cama. Y él dice, yo lo primero que hago en la mañana es tender mi cama, porque me da una sensación de impulso, de ya empezar el día, y luego también de satisfacción, de que he hecho algo. Y por supuesto, esto viene ligado al cuidado personal, de que no podemos andar en facha todo el día en casa. Y es no solo por un tema de vernos bien, sino que de respeto a los demás. Y es algo que también a los hijos tenemos que saberles exigir un ambiente donde todos nos sentimos a gusto, donde las cosas son, pues no están en un desorden terrible, donde nuestro aseo, nuestra higiene personal, pues se toma en cuenta, nos hace sentir mejor a todos. Entonces, planificar las tareas para que nos dé tiempo para todo.
Y complementario a esto es darle rutinas a los hijos. Los hijos necesitan de una rutina. No podemos tener hijos todo el día preguntándonos, ¿y ahora qué hago? Y estoy aburrido. Yo creo que esa es una de las frases que los papás más nos pone de correr. Es el, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Los hijos necesitan rutina. Afortunadamente, muchas escuelas de verdad que le están metiendo un esfuerzo enorme a poder seguir educando a distancia. Sé que Unitec tiene una de las mejores plataformas. Tenemos que poder mantener esa estructura mental. A veces nos cuesta enfocarnos. Yo la vez pasada le comentaba a una amiga, yo estoy tomando un curso de escritura y no me quería sentar a hacerlo. Me sentía como desenfocada. Pero una vez que me obligué, ahora siento como que al contrario, ha sido terapia el volver a escribir, aunque me costó al inicio como retomar la concentración. Pero la rutina con los hijos sobre todo nos reduce la posibilidad de conflicto. Lo que no podemos es estar peleando todo el día con ellos de qué es lo que tienen que hacer, de que no están haciendo nada productivo. Eh, Tienen que asumir tareas en casa. Y esto es importante, no solo las tareas en casa, no solo te dan un sentido de unidad, de familia, sino que también te da un sentido de pertenencia. Soy parte del equipo. Aquí todos lo sacamos adelante, jalamos la carreta juntos. Y también, por supuesto, los mantiene ocupados y nos ayuda a nosotros. Muchos hogares están, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, están trabajando a doble jornada y esto por eso es importantísimo integrar al cónyuge. El cónyuge, y no digo esposo, porque hay muchos hombres que sí colaboran, donde tal vez es ella la que tiene que involucrarse un poco más, pero sí integrar al otro. Esto es un tema de saber llevar de la mano. Nosotros el matrimonio es como una yunta de bueyes para los que están casados. Y por eso de ahí viene la palabra cónyuge, de yugo, y no en el sentido negativo, pero sí de que vamos a la par uno del otro, nadie va enfrente, nadie se queda atrás, pero que vamos a la par, jalando juntos la misma carreta. Entonces, ¿verdad? De no, la rutina, dice un psicólogo, que son como las paredes de una casa, no solo te dan fronteras, sino que también te dan dimensión y te dan profundidad. Y luego la otra cosa en cuestión de los hijos, ahora que estamos conviviendo tanto, es que no querramos que cambien todo. Hoy estamos dándonos cuenta de lo que estamos sembrando. Hoy estamos cosechando un poco de lo que hemos sembrado en los hijos, en el apoyo en casa, en el buen carácter, en el dominarse los sentimientos. Entonces, bueno, tener paciencia con ellos y paciencia con nosotros, porque de la noche a la mañana no vamos a tener hijos así, ¿verdad? Maravillosos, de eso que uno le dice a la amiga, hoy qué suerte tienes, qué buenos hijos. Nada en familia es de suerte, eso es de trabajo. Lo que nosotros metemos, eso es lo que luego vamos a cosechar. Y por último, con los hijos, escoger las batallas. Y escoger las batallas me refiero a que no podemos pelear por todo. eh, no todo es igualmente importante. Además, hay un desgaste tremendo, sobre todo cuando estamos juntos y bueno, pues queremos que se cambie un poco el chip. Escoger las batallas. Y yo aquí les aconsejo, sobre todo, no sé, las mujeres que quizás somos las que llevamos más como el orden en la casa, de escoger uno o dos lugares donde uno dice, aquí se mantiene el orden. Ya luego en otras áreas, bueno, pues vamos a ser más flexibles. Para mí, la cocina, sin lugar a duda, puede ser la sala, el área que ustedes dispongan y que sea esa una de las batallas, pero no estar peleando cada cosa que se deja fuera de lugar, que si el cuarto pues no está en las mejores condiciones, no pasa nada, ¿verdad? Que hay que tener paciencia. Y luego el tema de la convivencia. Y convivir es justamente eso, ¿no? Es eh, el estar juntos, pero el pasarla juntos, el poder recuperar el tiempo en familia. Muchas personas lo que me dicen en tema de orientación familiar es, quiero pasar más tiempo con los niños y no tengo tiempo. Bueno, pues ahora lo tenemos y a raudales. Lo que pasa es que ahora lo decimos es, uy, yo tanto no quería, o sea, un poco más riego por goteo. De a poco, bueno, pues sí, no podemos dosificarlo, pero hay que tener de verdad esa ilusión de estar con los hijos, de reconocer a los hijos. Muchas veces los hijos han cambiado tanto, han crecido, no nos hemos dado cuenta de lo último que, ¿verdad? De lo que les pasa en la vida, de lo que les genera, pues, y las metas que se han propuesto, lo que les genera ilusión. Recuperemos el tiempo, pero no solo de estar en la misma habitación,
No es que cada quien en su cuarto aislado o cada quien en su pantalla, sino de desarrollar una verdadera comunicación con cada uno. La comunicación es poner en común, es nosotros también contarles a ellos, pero escuchar, saber escuchar y hacerlo con atención. Muchas veces los hijos nos hablan indistintamente de la edad y estamos como sí, sí, ¿verdad? Viendo la pantalla o viendo la televisión y prestando a medio vapor. Los hijos se dan cuenta y lo resienten mucho. Y luego dicen, ¿para qué? ¿Para qué le cuento? Si luego nunca escucha o no me entiende. Porque también hay que escuchar, pero con empatía, poniéndose en el zapato del otro. Entonces, que esa sea la gasolina, el combustible que nos mantenga el amor. Y luego hablar de lo que les preocupa. Yo creo que esto es importante, lo que les ocupa la mente. Yo pensaba ahorita, mi hija mayor se gradúa de la universidad, se graduaba el otro mes, ya le cancelaron la graduación. Y claro, uno lo ve de distintos ángulos y uno piensa, bueno, y ahora, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿O voy a recuperar un poco la plata que se había gastado pensando en el tema de la graduación? Pero ella tendrá también sus preocupaciones, ¿no? Y a nosotros nos puede parecer, bueno, ni modo. Pero si para ellos les supone parte importante de su mundo, pues hay que saber hablar de estos temas con ellos. Y luego las actividades, hacer actividades en familia y actividades, ¿verdad? Miles. Uno puede pensar no solamente en cosas que hacer, como sembrar algo, trabajar el jardín, cocinar algo juntos, ver una película, dibujar, recuperar un instrumento, ¿verdad? Volver a tocar un instrumento, pero sobre todo cosas, actividades que ¿verdad? Nos hagan sentir mejor. Y la vez pasada leía un artículo muy bueno de unas monjas de clausura, ¿no? Que permanecen, eh, digamos, en aislamiento total. Y decían lo importante que es de nada más ver cosas que le elevan el espíritu a uno. Y esto es una realidad. Si te pones a ver nada más como películas, ¿verdad? Que no te dejan nada o que además te hacen sentir mal, es bien difícil porque no tenemos distractores hoy en día. O sea, estamos aquí y entonces no tenemos tantas maneras como distraer la mente en ese sentido y te vas quedando como con una sensación o con un sentimiento, ¿verdad? De negativismo eh, que no abona ni a tu bienestar ni al de los que están contigo. Entonces, ese amor por servicio. Y luego otra cosa es date tiempo, tiempo para ti mismo. Y volviendo a la analogía del avión, si alguna vez han escuchado cuando dicen en caso, ¿verdad?, de que la cabina pierda presurización, póngase usted la mascarilla primero y luego ayude a los que necesitan eh, apoyo. Y esto es una realidad. Nosotros tenemos que poder atendernos, cuidarnos nosotros para poder cuidar de los demás. Hay que ejercitar el cuerpo, hay que movernos y no hay excusa. Hoy en día hay miles de lugares en la web de cosas que podemos hacer, desde yoga, pilates, boxing, o sea, mil cosas, pero podemos también caminar alrededor o podemos bailar, que no ocupas mucho espacio y que no ocupas mayor cosa. Y luego ejercitar la mente. Ejercitar la mente me refiero a leer cosas que vayan más allá del tema que nos ocupa a todos en el mundo hoy y también del trabajo. Hay que leer aquel libro que te dieron en Navidad que nunca tocamos o la pila de libros que hemos ido, ¿verdad?, sumando, pensando a ver en qué momento. De verdad, tengo un amigo que trabaja hábitos y ese es como su coaching, hábitos. Y él dice, si tú te propones 20 minutos diarios, 20 minutos con alarma, en el momento que quieras, pero, ¿verdad?, ponerse la alarma de que hoy voy a leer 20 minutos, tú puedes multiplicar enormemente la cantidad de libros que lees. Descansa, por supuesto. El descanso no está reñido con el trabajo, podemos trabajar durísimo, pero descansar, dormir bien. Hoy en día mucha gente está con insomnio, producto de la preocupación, de la ansiedad. Hay que dormir, eso es parte de la salud. Y haz las cosas bien, no importa qué hagas, no importa si haces unos huevos revueltos, hay que hacerlos con cariño, hacerlos bien, que nos dé esa satisfacción de pensar que le hemos dado un valor agregado a las cosas. Y aprende un par de cosas nuevas. Y esto es interesante, ¿no? De pensar que vamos a salir de aquí habiendo aprendido un par de cosas, sea lo que sea. Y no importa cuáles son tus aficiones, tus intereses, hay mil cursos o bueno, la información está ahí en la palma de nuestra mano. Si te gusta la fotografía, si te gusta tejer, si te gusta cocinar, ponte un challenge de hacer algo distinto, de trabajar mejor la luz en la fotografía, de cocinar algo que te parece dificilísimo. Pero procura y de verdad póntelo como meta, dos cosas nuevas
Y los hijos ven que nosotros lo hacemos y ten la plena seguridad de que ellos también se van a sentir motivados. Es cuando tú ves a alguien que encuentra tiempo para aprender dentro de todo esto, pues te provoca también como imitarlo. Y lo último en este tema de cuidarnos es elogiarnos. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Elógiate en que algo hiciste bien, en qué bien acompañé a mi hijo con la tarea, en qué bueno que me acordé de llamar a mi tía que está sola, en qué rico me quedó este plato, en qué bien hice la presentación para el trabajo. Hay que buscar elogios porque a veces todos estamos tan enfrascados, ¿verdad?, en nosotros mismos y en nuestra preocupación que se nos olvida elogiar a los demás. Entonces, pensar en eso. Y ya en los últimos dos puntos, el primero es la solidaridad. Sin lugar a duda podemos pasar de una visión individualista, lo decía al inicio, una lección que nos deja enorme. Este drama que estamos viviendo es que necesitamos unos de otros. Tenemos que hacerle ver a los hijos, nosotros no estamos en casa para cuidarnos nada más, estamos en casa porque queremos cuidar a todo el resto de personas de nuestro país, a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos hondureños. Queremos ayudar sobre todo a los más vulnerables y hay que hablar de los más vulnerables. Y yo les decía el tema, por ejemplo, de violencia doméstica, pero abuso de cualquier tipo. Pienso yo en las familias que tienen un hijo con algún tipo de discapacidad. Conozco familias muy cerca, ¿verdad? Donde el hijo, sobre todo en algunas discapacidades, que necesitan salir, lo difícil que debe ser ahorita es poder sobrellevarlo. Hay que hablar de estos temas, de los hondureños que viven del día a día y que hoy por hoy les está costando muchísimo, no están logrando llevar comida a la mesa. Hay que hablarlo con los hijos. Los hijos no pueden creer que esto nada más fue un tiempo en casa, de vacaciones, de una pausa. Tenemos que darle ese sentido, mantenernos en contacto con los demás. La distancia no es desconexión. Hablarle a los abuelos, hablarle a un amigo, a un colaborador que sabemos que se la está pasando mal, que está enfermo, que de pronto tiene algún otro tipo de afección, de enfermedad y que le está preocupando el no poder tener la asistencia médica adecuada. Hay que ayudar a los que podamos. Y hoy en día, afortunadamente en Honduras, que muchísima gente con un corazón enorme, hay muchas maneras de ayudar. Hay que buscar el cauce. Puede que no sea con plata, si no es una posibilidad o no es, pero podemos ayudar. Incluso, pues aquí entre los vecinos es interesante como cada uno nos hemos ido mandando cosas y no especie de trueque, sino que nos ha nacido, ¿verdad? Y entonces, pues mandamos un pan de banano o mandamos unas galletas, alguien me mandaba la vez pasada unas verduras, y qué alegre poder hacerlo, ¿no? Y mientras nos cuidemos y tomemos las medidas que nos han indicado, tenemos que poder ayudar a los demás. Y recordarnos que solidario, la palabra solidaridad viene de sólido, de ser parte de una misma cosa, que aquí estamos todos montados en el mismo barco. O sea, pasando la misma tempestad, no en el mismo barco, y por eso he puesto el barquito de papel, porque hay gente que tiene barco de papel y tal vez hay otros que tienen más, ¿verdad? Como un barco mucho más sólido. Entonces pensar en aquellos que se la están pasando peor para ayudarles. Y luego el último punto, que yo sé que estamos contra el tiempo, es el de profundizar. Y este es quizá el punto final que amarra toda la charla, es qué es lo que estamos aprendiendo de todo esto. ¿Qué cosas vamos a cambiar en la vida? Porque no podemos regresar, no he hecho hacer un mundo muy distinto, pero ¿qué he aprendido yo en lo personal y nosotros como país, como sociedad? Tenemos que aprender a tomar mejores decisiones, como les decía al inicio. Tenemos que cuidarnos más unos de otros, cuidarnos a título personal. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? Están aprendiendo a valorar, ¿no?, las cosas que a veces hemos dado por sentado. Estamos creciendo hacia adentro y para los que tenemos algún tipo, profesamos algún tipo de fe, que podamos arraigar nuestra fe, que podamos volver los ojos pues, hacia Dios, hacia la naturaleza, a quien tú sientas que nos está haciendo un llamado de atención. Pero tenemos que poder de verdad quedarnos en un plano mucho más profundo. No podemos seguir en la misma superficialidad de apreciar todo lo que hemos tenido alrededor. Y hoy en día hasta el tráfico de Tegucigalpa ya no suena tan mal. Es decir, que ya empezamos a extrañar, ¿no?, el no poder salir, empezamos a extrañar el no poder estar con la gente que queremos fuera del núcleo familiar. Extrañamos incluso la oficina y uno dice, bueno, los compañeros de trabajo. No podemos regresar a dar por sentado y a no darle el valor suficiente a las cosas que hemos tenido.
Y por supuesto, alejarnos del individualismo. Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas. No necesitamos unos de otros. Incluso los países más grandes, más desarrollados, están necesitando. Aquí nadie es dispensable. Es decir, todos contamos, todos aportamos. Y ser mucho más, sobre todo, agradecidos. Y con esto cierro. Ese ejercicio que mucha gente nos recomienda, del escribir 2, 3 cosas al final del día, ¿de qué estoy agradecido? Tenemos mucho todavía de qué estar agradecido. Al contrario, creo que esto es un abreojos, ¿no? De todo lo bueno que tenemos alrededor en la gente que nos quiere, en lo que nosotros podemos hacer en nuestro país, en el mundo entero, en, en que podamos nosotros siempre tener algo que agradecer, que seamos personas con más sumas que restas. Y creo que eso pues es lo fundamental. Agradezco nuevamente a Unitec que me haya invitado, a cada uno de ustedes. Esperamos que tengamos comentarios, preguntas al respecto y, y bueno, empezar a poner en práctica. Nosotros somos lo que hacemos en el día a día. Nosotros no podemos esperar a momentos en la vida para hacer algo heroico. Decimos, bueno, esa mística ojalatera, como dice un santo, de que ojalá cuando yo pues tenga más plata, ojalá que cuando esté más delgado, cuando tenga la maestría pueda hacer algo. No, es en el momento, es ahora. Y es en lo cotidiano, en lo diario. Y empieza en casa. La solidaridad empieza en casa. Que empiece con nuestro cónyuge, que es la persona más importante en nuestra vida, o en nuestros hijos, si no tenemos un cónyuge, pero que sepamos nosotros siempre trabajar en el día a día. Si nosotros logramos cambiar 1, 2, 3 hábitos a lo largo de quedarnos en casa, seguramente vamos a salir mejores personas. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos comentarios o preguntas para poder darles respuesta. A ver, la primera pregunta que nos llega es, ¿el mal carácter de un padre afecta la relación con el hijo? Definitivamente. Y eso es lo que yo les decía a lo largo de la charla. Los hijos no resienten que estemos ocupados, que estemos activos, que nos involucremos en muchísimas cosas, pero sí resienten que cuando regresamos a casa estamos en calidad casi que de bulto, donde no queremos hablar con nadie, donde nuestra mecha es muy corta. Ese amigo que dice que somos para los demás calidad de exportación, pero para la casa no somos ni, no servimos ni pirracha. No sé si ustedes saben lo que es la pirracha, pero ¿verdad? Es esa segunda, tercera cosecha donde ya el producto sale muy, muy pequeño y no es de buena calidad. Así somos a veces en casa. Y claro que afecta y afecta de muchas formas. Una, porque afecta el ambiente familiar. Es como que enrarece, como que esparciera un gas negativo en la casa. Otra es porque es un mal ejemplo y los hijos tienden a imitar lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando un hijo ve a un papá que siempre responde de mala gana, que tira puertas, que arroja platos, que dice malas palabras, que se enoja con la mamá, pues eso es lo que él va a hacer. Y en la relación conyugal también vamos creando patrones. Entonces, si una pareja, porque tiene mal genio, porque no aguanta, porque no es paciente, porque no pueden dialogar, sino que todo es motivo de pleito, también será ese como el modelo de matrimonio que le vamos a dejar a los hijos. Entonces, pensar qué tipo de persona queremos que nuestros hijos sean. Y tenemos que empezar por nosotros mismos. Los hijos, más de lo que le decimos, nosotros podemos dar discurso y sermón todo el día, pero lo que cala en los hijos es lo que ven que nosotros hacemos, lo que ellos reciben. Entonces, pensar que el mal carácter tiene un efecto importante en la dinámica familiar y en la manera de ser de cada uno de los hijos, además genera un distanciamiento. O sea, el hijo que siente que el papá siempre está molesto, que el papá no tiene ganas de hablar, que el papá le sale con una expresión pesada, negativa, ese hijo seguramente no recurrirá a contarle nada. Y es a través de la comunicación que nosotros nos damos cuenta de muchas cosas de los hijos y donde podemos prevenir problemas, donde les podemos ayudar, donde les podemos apoyar, pero también donde podemos desarrollar la alegría de poder estar dentro de sus vidas. Entonces, por supuesto que sí.
Ante esta situación, dice la segunda pregunta, ¿cómo puedo apoyar desde mi casa? Me gustaría mucho apoyar donando sangre o apoyando como voluntario, pero a la vez tengo temor de contagiarme. Bueno, y es una duda pues con fundamento. Ahorita tenemos muchas dudas sobre la manera en cómo se maneja la situación. Yo creo que podemos buscar otras maneras. Hoy precisamente hablaba con la directora del niño con cáncer y me decía, muchos de nuestros niños no están recibiendo ahorita el tratamiento que necesitan y además sus familias la están pasando muy mal. Y me decía, si nos pueden ayudar con bolsas de comida, podemos hacer eso. Podemos también hablar, eh, donar. Hay muchas organizaciones que se han formado. Hay una, el Frijol, ¿verdad? Que está creciendo mucho, que la gente le ha generado mucha confianza, que le está llevando comida a las personas. Pero también, les decía yo, podemos hacerlo en el entorno, con el vecino. Uno tiende a pensar que el vecino se la está pasando igual que uno y a veces la gente se la está pasando muy mal. Podemos también llamar a personas desde el teléfono de la esperanza, que podemos hacer voluntarios. La gente necesita escuchar una palabra positiva, necesita escuchar a alguien, tener a alguien con quien desahogarse. En el tema de la donación de sangre no lo sé, pero podríamos abocarse, le sugiero que se aboque la Cruz Roja hondureña, de verdad que es una organización que también nos ha ganado nuestra confianza, que trabaja con digamos, mucho cuidado con las medidas de bioseguridad. Habría que ver si ellos están tomando las donaciones y cómo hacer para poder concertar una cita y poder llegar a hacerlo directo, ¿no? Que no se tengan que perder el tiempo, sobre todo ahora que las salidas son tan limitadas. Y no sé si tenemos alguna otra pregunta, pero de pensar de que hay miles de formas. De verdad que es ser un poco creativos. Hay gente que está haciendo mascarillas con los materiales, ¿verdad? Necesarios. Hemos visto como muchas jóvenes, sobre todo, han emprendido eh, todo tipo de proyectos para poder ayudar. Yo creo que es cuestión, la vez pasada también pensaba en un orfanato que se le puede cocinar algo, aunque sea, ¿verdad? Un plato de arroz, cualquier cosa de verdad que ayuda muchísimo. Hay tanta gente, hay asilos, el asilo de ancianos de San Felipe, bueno, tantas personas que nos necesitan en este momento, que no pensemos que la ayuda es poca. Yo creo que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver un tweet de un médico que es neurólogo, que está estudiando su especialidad en neurología y decía, hoy hemos recibido una carta escrita a mano con 11 mascarillas de un estudiante de medicina que dijo, yo estoy segura que ustedes lo van a usar mejor que yo y esto es lo que puedo donar. De verdad que todo cuenta. ¿Verdad? No es una gota en el mar, como decía Madre Teresa de Calcuta, es qué sería del mar sin esa gota. Y luego tenemos otra pregunta, ¿puede un alumno ver a un maestro como un padre por falta de esa figura o ausencia en el hogar? ¿Qué se debe hacer como maestro? Sin lugar a duda, nosotros somos seres que necesitamos ser amados, que necesitamos esa afectividad y por supuesto que lo natural es que venga del padre y de la madre, pero a veces por su ausencia o por la indiferencia no lo recibimos y lo buscamos en otro lado. A veces incluso los jóvenes terminan buscándolo en los lugares equivocados. Entonces, qué bueno que un alumno lo pueda encontrar o lo pueda ver en un maestro. ¿Qué se puede hacer como maestro? Pues tener primero conciencia de la enorme responsabilidad que tenemos de orientar a un joven. Los maestros son figuras, digamos, son referentes en la vida de los demás, aunque a veces pareciera que pasan de nosotros, pero los jóvenes vuelven sus ojos a personas que ellos consideran que son personas valiosas y usted como maestro puede hacer una enorme diferencia en cuanto a aconsejar bien, en cuanto a dar un buen ejemplo, sobre todo de integridad, de honestidad, de mantener esa relación de confianza sin caer en el exceso, de que siempre haya esa relación de respeto mutuo, que es un camino de doble vía, sin criticar su entorno, ¿verdad? El entorno de la familia del joven, sin hacerle ver pues sus carencias, hacerle fomentar y fortalecer su autoestima, haciéndole ver sus puntos fuertes y también ayudarle a apoyarse en los débiles.
Yo creo que ese apoyo sincero, objetivo, de una persona madura eh, a la que un joven puede recurrir es valiosísimo. Entonces creo que es fundamental que nosotros podamos de alguna forma ayudarles a... Nadie llena el vacío de un padre, pero sí podemos ayudarles a encontrar en otros adultos, distintamente hombre o mujer, esas figuras de referencia. Y luego tenemos otro comentario que dice, excelente, a trazar nuevas metas. ¿Cuántas metas cree que es lo recomendable proponernos o es mejor una a la vez? Bueno, depende de la meta. Hay metas que son mucho más fáciles, hay otras que parecen sencillas, pero que nos cuesta mucho tiempo. Lo importante, si te puedes enfocar en dos, ¿verdad? Que puedas llevar una al lado de la otra, porque a veces emprendemos una sola y luego cuando nos cuesta mucho, como que nos echamos para atrás y damos un paso para enfrente y dos para atrás. Entonces, agarrar dos o tres cosas concretas. Lo importante de las metas es que sea concreto, que no sea, ¿verdad? Como lo hacemos a principio de año, quiero bajar de peso. No, uno dice, quiero pues bajar tantas libras, además de que ponerlo muy concreto, ¿cómo lo voy a hacer? Eso es importantísimo en una meta, ¿cómo voy a hacer? Uno puede decir, es que yo quiero ser mejor mamá. Eso es muy vago. Yo voy a procurar que cuando me enoje o cuando tenga que corregir, lo voy a hacer con tranquilidad, que lo voy a hacer a solas, en privado, y que además me voy a enfocar en algo positivo, ¿verdad? Aunque tenga que hacerle ver lo malo que está haciendo, pero voy a apoyarme en algo bueno que hace este hijo. Y por último, que sean medibles. Tenemos que poder medir. No puede ser algo así tan vago que luego no sabemos si lo estamos haciendo bien o no. Y, y bueno, eso, y tampoco ser tan duro, porque a veces decimos, uy, qué mal que soy, de verdad, qué fracaso. No, hay que volver a empezar. Las metas se tratan de eso, de proponérnoslas y lanzarnos, y luego si las cosas no van bien, pues cambiar un poco. A ver, esto no me funcionó, voy a cambiar para ver cómo lo hago mejor. Oscar nos pregunta, ¿puede un alumno? Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Y Diego pregunta, ¿tiene un hijo razón de molestarse cuando al hablar sobre un tema lo primero que hagan es criticar? Tiene un hijo en razón cuando hablan sobre un tema, pues ahí no me queda claro si es el hijo el que critica o somos nosotros los papás los que criticamos. Suele suceder de ambos lados, ¿no? Los hijos, no dice la edad, pero si es un hijo que critica mucho, que en cuanto uno toca un tema empieza a criticar, probablemente está en la adolescencia. Y esto es algo normal. No estoy diciendo que está justificado, pero que siendo el adulto nosotros tenemos que tener la claridad de que esto pasa, que es natural. Los hijos adolescentes, por el mismo tema de que se están reafirmando, de que están encontrando su camino, su lugar en el mundo, de que no están niños, pero tampoco están adultos, empiezan a poner en tela de juicio todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Uy, a ver, ¿quién va a hacer gimnasia hoy? ¿Quién va a hacer ejercicio? O ve la que dijo que estaba a dieta y se está comiendo el pastel. Y siempre estás criticando al gobierno y siempre ellos, ¿verdad? De pronto todo les parece mal lo que nosotros hacemos. Y es que además siempre, ¿verdad? Le dedicas mucho tiempo a tu trabajo. Bueno, pues hay que tomarlo como con un grano de arena, o sea, con un grano de sal, como dicen en inglés, de no perder la paz, de entender que es parte de la edad, porque ellos están en un estira y encoge, de querer ser adultos, de querer tener sus propias opiniones, de independizarse de nosotros los papás, y por eso empiezan a vernos con una óptica pues más crítica y andan con lupa, además, porque nos ven todos los defectos. No pasa nada. O sea, hay que tener paciencia, esto va a pasar. Lo que sí es que hay que exigir respeto. Y luego, si lo que se refiere es a la inversa, de que nosotros criticamos mucho, pues eso es algo que también pasa, que los papás somos muy rápidos para ver lo negativo y nos cuesta mucho ver lo positivo. Y ese es otro objetivo que nos podemos trazar. Es decir, yo de aquí en adelante voy a tratar de ver cosas positivas a mis hijos. Y cuando hagan cosas positivas, los voy a elogiar. Porque lo que sucede es que andamos como a la casa de todo lo malo, todo lo negativo. Ya dejaste las cosas tiradas y no has hecho la tarea. Y estás otra vez jugando ese videojuego y no ayudaste y no recogiste. Pero el día que el hijo recoge, el día que está haciendo la tarea, ese día lo damos por sentado. Entonces tenemos que ser como, no andar como policía siempre, viendo la infracción, sino que andar como con lupa buscando las cosas buenas que nuestros hijos hacen. ¿Qué libros recomienda leer en cuarentena? Bueno, hay muchos autores, pero pueden, si quieren, luego yo subir algunos títulos con el autor. Hay uno muy bueno de Mayan Rojas que dice cómo hacer que te pasen cosas buenas, que además te va a levantar muchísimo el espíritu. Ese convendría que lo leyéramos todos en este, pues quédate en casa en este tiempo.
Y por último, dice Jorge, esta crisis nos deja una lección de la vulnerabilidad histórica del país. Habrá un resurgir de la sociedad despojándose del estatus socioeconómico y político, haciendo acopio a la solidaridad y que existe una mejora, o seguiremos siendo la misma sociedad. Bueno, pues eso, Jorge, dependerá de cada uno de nosotros. Sí, nos preocupa la apatía que a veces mostramos, pero yo creo que esto es importante. Yo creo que esto ha sido cuando la vida te mueve el piso, cuando le da vuelta a tu vida como calcetín, que tenemos que aprender lecciones. Y les decía yo al inicio, tomar mejores decisiones. Tenemos que apostar por lo verdaderamente importante y exigir como sociedad que ese sea el rumbo de nuestra Honduras, que no podemos quedarnos relegados, que tenemos que apostar por la educación en primer lugar, por ser personas de disciplina, por ser personas que pueden y saben y comprenden lo que más nos conviene para lograr el bien común, pero que también tenemos que apostar por la salud. Y eso es algo, una deuda que tenemos pendiente, que tenemos que fortalecer la familia, que tenemos que ser mucho más solidarios. Y de verdad, la solidaridad es algo que hace falta que lo vivamos en el día a día, en la práctica, que no seamos solo solidarios cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos, ¿verdad? Cuando pasan cosas catastróficas como esta, que la solidaridad sea siempre, que nos demos cuenta que lo que afecta a uno le afecta a los demás. Y finalizamos con esta última pregunta: ¿cómo puedo manejar a mi esposa que pasa día y noche con las noticias y redes sociales y llega al punto de obsesión? Bueno, así como manejar, ¿verdad? Está difícil. Les decía yo que uno no logra cambiar a las personas. Lo único que podemos hacer es cambiar uno y pues motivar a los demás a hacerlo. Hay que hablar con la esposa y hablar, miren, para hablar, un buen diálogo requiere de 3 M's. Uno es el momento. ¿En qué momento se lo voy a decir? ¿Verdad? Se lo voy a decir cuando ella está al desborde, nerviosísima, porque se acaba de enterar del nuevo dato de la última cadena nacional. El momento es fundamental, que esté un momento tranquila, donde esté receptiva, donde no lo tome personal, ¿verdad? El modo en que se lo digo tiene que estar envuelto de cariño, tiene que ser con mano izquierda, de decirle, mira, eh, ¿verdad? Pensarlo bien cómo se lo voy a decir, de decirle, mira, lo que pasa es que te estás afectando un montón. Y a la larga también se afecta el entorno, porque entonces nos ponemos negativos, porque entonces solo vemos el vaso medio vacío, porque además vivimos con la alerta. Nosotros en el cerebro pues tenemos esa reacción de vuelo, ¿verdad? De lo que llaman peleo o huyo. Y cuando estamos preocupados, que estamos ansiosos, esa parte del cerebro está como activada. Y eso lo que genera es que nos sentimos mal, la salud se ve afectada, donde además pasamos ansiosos, angustiados. La angustia es justamente eso, les decía yo, como sentirse en una esquina, como, ¿verdad? Sin posibilidades, nos volvemos menos creativos, nos volvemos mucho más sensibles, más irritables, y no podemos hacer nada al respecto. Esto es de verdad como cuando vas en el avión y empieza, de verdad, una turbulencia terrible y uno tiene que pensar, pues yo no puedo hacer nada. Lo que puedo hacer es amarrarme bien, tomar las precauciones y pues, no sé, tener pensamientos positivos o rezar o meditar, lo que te sea que te funcione. La tercera M de un buen diálogo, decíamos momento, el modo en que se lo voy a decir y el motivo. Que no sea el motivo la crítica, no es hacerla sentir mal, no es que te voy a humillar porque lo tonto de lo que estás haciendo, sino que es, mi motivación es por tu bienestar, por el bienestar de todos, que los hijos no estén, ¿verdad?, más estresados, que tengamos un buen ambiente, donde haya armonía, donde haya tranquilidad, donde haya paz, y decirle, ¿sabe qué? Vea las noticias en la mañana y en la tarde, pero ya no las vea todo el tiempo. Y no lea todo, porque además hay tanta información confusa y que no es cierta, que lo que estamos haciendo más bien es generándonos, enredándonos en una espiral de preocupación que ni siquiera tiene fundamento. Entonces decirle, mira, a todos nos preocupa, pero es poco lo que podemos hacer, más de lo que estamos haciendo ya en casa, de cuidarnos, de tomar las medidas, y además, ¿verdad? Estamos desaprovechando el poder estar juntos en una convivencia alegre, optimista, armónica, porque estamos cada quien, ¿verdad?, preocupados o cayendo en una especie de espiral de preocupación.
Preocupación significa preocuparme. Es lo que hago antes de ocuparme de algo, pero si ahorita no podemos hacer más, entonces pues mejor no hacerlo. Agradezco nuevamente a Unitec. De verdad felicitarlos por esta ronda de charlas que están haciendo de diferentes tipos, con diferentes temas, que siempre nos dejan algo en que pensar, algo en que reflexionar y que nos procuran, nos motivan a ser mejor. Y de nuevo, gracias a todos los que participaron. Y por supuesto, Marisa, que condujo este webinar. Muchísimas gracias a todos. Ay, qué calor.